Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Hoy voy a hablar acerca de si montar un gimnasio en casa de verdad es rentable o no es rentable. Y para eso vamos a responder también a varias preguntas que yo creo que son importantes porque no solamente se limita al hecho de decir, bueno, pues compro un poco de material, me lo monto y ya está, no tengo que pagar un gimnasio de por vida. Hay muchas más cosas que tenemos que tener en cuenta y es de lo que vamos a hablar hoy. Así que antes de nada, como siempre, mi nombre es Iván Llamazares, me encontráis en mi web ivllamazares.com y para los más curiosos tenéis la newsletter en lifters.es. Este tema me gusta bastante porque, como sabéis, muchos de vosotros, bueno, pues yo tengo mi gimnasio en casa, lo llevo teniendo así toda la vida, es verdad que lo he ido modificando con el paso del tiempo según he ido comprando cosas, unas han salido, otras han entrado y a día de hoy estoy muy contento con el gimnasio que me he montado. Pero es verdad que no significa que para todo el mundo sea algo rentable. De hecho, hay muchas personas que si se plantean el hecho de montar un gimnasio en casa, tienen que empezar a pensar en varias cosas, como por ejemplo, ¿dónde lo puedo montar? Porque igual tengo que empezar a quitar trastos de una habitación que tengo a modo de trastero o tengo que quitar ciertas cosas que tengo en la terraza para empezar a montarme ahí algo o lo que sea. Bueno, pues lo primero que tenemos que pensar es en el espacio que tenemos, evidentemente, y a partir de ahí ver si realmente a nivel económico esto supone un desembolso que es rentable con el paso del tiempo. Y la respuesta es clara, o sea, económicamente sí que es rentable porque no vamos a tener que depender de ir a un gimnasio de por vida. O sea, vamos a tener el gimnasio en casa, vamos a tener nuestros horarios, no vamos a estar limitados con el material que tienen y todas estas cosas. Ahora bien, tienes que hacerte también una pregunta y es ¿cómo te gusta entrenar a ti? Si por ejemplo te gusta entrenar en un centro con más personas, con tus amigos, te gusta hacerlo así porque además sales de casa, te despejas un poco, bueno, pues evidentemente esta opción no es para ti y ya no vamos a plantearla ni siquiera a nivel económico porque aunque quizás con el paso de los años sea rentable, seguramente en tu caso no sea lo más aconsejable. Ahora bien, que tú por ejemplo eres una persona que da mucha prioridad al tiempo del que dispone, necesita evitar lo máximo posible los tiempos que se pierden en desplazamientos, el tiempo que se pierde, por ejemplo, en esperar por una máquina que está ocupada en el gimnasio. Bueno, pues este tipo de cosas son importantes y si las priorizas, lo más probable es que a ti sí que te venga bien el montar un gimnasio en casa. Y luego, si pasamos al tema de material, pues yo, por ejemplo, tengo mi jaula, tengo una barra, tengo discos, tengo mancuernas, unas anillas, tengo más equipamiento, pero normalmente ya es algo más secundario. Por supuesto, también está el banco, este tipo de cosas. Pero si lo juntamos todo, el desembolso, aunque es verdad que es importante en un principio, suele ser rentable pasados unos años. Si eres una persona que quiere entrenar durante el máximo tiempo posible en su vida, por ejemplo, un montón de años, pues es más que evidente que montarse un pequeño gimnasio en casa es algo recomendable incluso aunque lo utilices de forma puntual. Ahora bien, si nos vamos a la otra parte de decir, bueno, pues yo quiero la mejor jaula que hay en el mercado, quiero la mejor barra, unos buenos discos, un buen suelo de goma, un buen banco, bueno, pues todo esto al final supone muchísimo más desembolso y aquí ya va a depender también, por un lado, de cómo te gusta entrenar, porque hay que pensar que estos son gimnasios en casa, no tenemos que montar lo mejor de lo mejor, y por otro lado, de tu presupuesto. Yo, como digo, tengo todo eso y es algo que para muchas personas ya es demasiado, para otras personas será poco, pero como digo, no es algo tan minimalista como podría ser y por lo tanto lo podéis montar de formas mucho más sencillas. Hay gente que, por ejemplo, compra una barra de dominadas, compra unas anillas, compra unas kettlebells, un banco quizás, bueno, poquita cosa y con eso lo tiene montado. Luego también hay personas que en lugar de hacer lo que hago yo, de tener esa jaula, tener esa barra y estas cosas, bueno, pues sencillamente empiezan a comprar más maquinaria porque tienen mucho más espacio y hacen entrenamientos quizás más parecidos a un culturista con diferentes máquinas de diferentes tipos. Bueno, pues al final esto también depende un poco de cómo le guste entrenar a cada uno. Y como digo, volviendo al tema, bueno, pues para mí es una inversión que es muy rentable, que al final terminas amortizando en muy pocos años y que va a depender principalmente de cómo nos guste entrenar. No voy a meter aquí la parte económica porque como veis se pueden montar gimnasios de forma muy asequible, ni tampoco voy a meter la parte de el espacio disponible que tengamos porque también lo podemos montar en espacios muy reducidos. Así que, teniendo esto en cuenta, deberíamos de ver algunos problemas que tiene el gimnasio. ¿Cuáles son los más típicos? Bueno, pues principalmente que tenemos que desplazarnos al centro. Si lo tenemos debajo de nuestra casa, pues perfecto, porque no tenemos casi ni que movernos.
Pero si tenemos que desplazarnos en coche, tenemos que coger, por ejemplo, transporte público, tenemos que ir a un sitio que está medianamente lejos, por ejemplo, 30 minutos, una hora, pues todo esto supone bastante tiempo y ya no es el hecho de decir, oye, es que tengo que sacar, por ejemplo, 3-4 horas a la semana para entrenar. No. O sea, tendríamos que sacar bastante más porque tenemos que desplazarnos y eso consume bastante tiempo. Por otra parte, también estaría el hecho de que muchas veces este tipo de gimnasios más comerciales, que están a veces poco equipados, pues hay que esperar bastante tiempo por cierta maquinaria porque tienen cola. Entonces, en este caso, pues echaríamos aún más tiempo y perderíamos mucho el foco del entrenamiento mientras estamos esperando para hacer un ejercicio. Para mí esto supondría uno de los mayores lastres. Y por otro lado, sería sencillamente que quizás perdemos un poco la concentración por el hecho de que vemos a personas conocidas, empezamos a hablar con ellos de una cosa, de otra. En definitiva, que en lugar de dedicar una hora, hora y poco a entrenar, al final estamos 2 horas y media porque estamos hablando con la gente que nos encontramos y demás. Problemas que por otro lado tiene el entrenar en casa. Bueno, pues que lo haces tú solo, o sea, si eres una persona que estás súper motivada con el entrenamiento y te va bien así perfecto, pero hay personas a las que les motiva mucho más el hecho de ir con un compañero o ir con una compañera a entrenar con un mismo objetivo. Por otra parte, es verdad que el material va a ser bastante más limitado, no es que estemos en un gimnasio con múltiples máquinas, poleas, mancuernas, diferentes bancos. En definitiva, es un espacio más limitado, un entrenamiento más minimalista y hay que ver hasta qué punto eso es lo que nos gusta. Desde luego, para mí, en mi caso personal, son todo ventajas. Por ejemplo, me ha permitido mejorar más a largo plazo. ¿Por qué? Porque no me he saltado ningún entrenamiento. Lo tengo aquí al lado, o sea, puedo dejar de grabar el podcast, automáticamente me pongo a entrenar sin ningún tipo de problema, no me tengo que desplazar y para mí eso ya es mucha ventaja. Por otra parte, tengo más tiempo para hacer otras cosas, por ejemplo, grabar estos episodios. Si yo, por ejemplo, fuera a entrenar pero tuviera que desplazarme hasta el centro y luego desplazarme de vuelta hasta casa, pues seguramente en ese tiempo ya tendría grabados 1 o 2 episodios, con lo cual eso es tiempo que ganamos y si andáis con las horas pegadas a lo largo del día, pues es una ventaja muy muy grande. Y por otro lado, el hecho de no depender de horarios, por ejemplo, te cierran un festivo, te cierran el fin de semana, te cierran días en los cuales te viene mejor entrenar, por lo que sea, por horarios, pues en este caso no es ningún problema porque lo tienes en casa y tú eres el que decides cuándo entrenas y cuándo no. Habréis visto que yo en ocasiones entreno los domingos, muchas veces, de hecho, pues es algo que me viene muy muy bien por mi estructura semanal, por cómo lo tengo montado, y si tuviera que depender de un centro, pues igual o no abre los domingos o abre pero en horario muy limitado. En definitiva, serían bastantes más problemas. Así que bueno, económicamente es rentable, pero también hay que ver otras muchas cosas, como veis, y no simplemente el hecho de cuesta esto y me lo puedo permitir o no me lo puedo permitir. Evidentemente podemos montarlo de muchas formas diferentes, con más o menos presupuesto, pero económicamente para mí es un sí rotundo, o sea, lo vamos a amortizar en muy poquito tiempo y luego ya depende de si tenemos que desplazarnos más o menos, de cómo nos gusta entrenar, de los problemas que he comentado, tanto de ir al gimnasio como de entrenar en casa, tenéis que valorarlos y a partir de ahí lo ponemos en una balanza todo y vemos qué nos interesa más. Así que comentarme vuestro caso, si entrenáis en casa, si entrenáis en un gimnasio, cómo lo hacéis, qué os gusta más, si opináis que también es rentable o que no es rentable. Bueno, decírmelo todo en comentarios en ivyamazares.com. También en redes sociales me encontráis para lo que sea en @ivyamazares. Y lo dicho, hasta aquí el episodio de esta semana de Cuaderno de Entrenamiento. Espero que, como siempre, os haya gustado y nos escuchamos de nuevo ya la semana que viene por aquí. Que paséis buen día. Chao.